Bueno, soy Patricia Gershanic, soy fonoaudióloga de este equipo de audio infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y vamos a hablar del abordaje audiológico infantil porque ustedes ahora van a transitar por este camino de la pediatría audiológica. Todos los conocimientos, los conceptos audiológicos que tienen, los tienen firmes, los tienen que tener muy afirmados, muy claros los conceptos de la audiología general. Pero sí, la audiología infantil requiere de metodologías, de conocimiento de patologías, por eso empezamos a transitar un concepto distinto dentro de lo que ustedes saben. Pero las pautas de la audiología son las mismas. Los métodos de ensordecimiento, todo lo que ustedes saben de las vías aéreas, las vías óseas. Hay algunos cambios en la audiología infantil y van a ver a qué nos referimos. La observación indica cómo está el paciente y para nosotros observar es fundamental. La reflexión frente a esa observación nos va a indicar lo que tenemos que hacer, cómo manejarnos con ese paciente, con la familia. Y la destreza práctica nos va a indicar cómo hay que hacer. Por supuesto que todo lo que es infantil, todo lo que es pediátrico, requiere de mucha práctica. La formación y la experiencia son sumamente necesarias para saber cómo observar, cómo pensar y qué pensar. Y todo esto tiene que ver con todo lo que es el conocimiento del niño, cómo abordarlo para hacer una evaluación auditiva, qué metodologías tenemos, cuáles son las frecuencias que más nos interesan investigar, qué significado tiene todo esto que vamos a obtener y cómo impacta en la vida del niño en el desarrollo de su lenguaje, de su comunicación. Por eso tenemos que tener en cuenta que la audición es la vía habitual para adquirir el lenguaje hablado. Por supuesto que cuando no tenemos audición no tenemos forma de aprender este lenguaje. Es una de las patas fundamentales para el aprendizaje del lenguaje y para la comunicación entre los seres humanos. Y es un medio de comunicación en todas las culturas. El lenguaje es la principal vía de aprendizaje en los niños y por supuesto que el mejor desempeño del lenguaje, el desarrollo, implican un mejor desarrollo de todas las percepciones y de todo el desarrollo a futuro de un niño, del pensamiento, del conocimiento, de lo social. Y el oído además es un sentido que no descansa, porque el 75% de la información la recibimos a través de la audición, pero cuando nos vamos a dormir, la audición no descansa. Si hay un ruido nos despertamos, si tenemos un bebé lo escuchamos llorar, si hay un ruido extraño en la casa nos despertamos, es un sistema que queda en alerta permanente. Por supuesto que en función de esto, lo importante que es destacar la detección precoz de una hipoacusia. Y por supuesto también que si bien la audición lo es todo en este sentido, en cuanto a lo que es el aprendizaje del lenguaje, de las entonaciones de la prosodia, hay otras cosas que también tienen que confluir, como el desarrollo neurológico, la estimulación social, como la afectiva. Entonces todo va a conformar un sistema de aprendizaje del lenguaje, de la comunicación. Siempre decimos que la audición es la palabra, la música, quien transporta afectos, ¿sí? Es la voz de la mamá o de quien cuida a ese bebé que lo tranquiliza o del papá. Es la prosodia y la entonación la que dan sentido a este lenguaje, a esta comunicación. Por eso cuando los bebés nacen, si bien no comprenden las palabras que estamos diciendo, sí van comprendiendo la entonación. Decimos no, feo, basta, hermoso, tesoro, pero se lo decimos con esta entonación. Para el bebé esto es horrible. Para el bebé significa un llanto, significa un reto, significa algo que va comprendiendo a lo largo de su primer año de vida. Y esta prosodia tiene un significado que marca un significado después en el lenguaje y en la comunicación. Y si le decimos, hermoso, bebé hermoso, no te quiero, no te quiero, no te quiero, bebé, todo esto, más allá de las palabras que estoy usando, tiene un significado en la entonación, en la prosodia del lenguaje, que le da un significado a lo que estamos diciendo. Y esto solo tiene que ver con el lenguaje y la audición y la comprensión, porque no lo podemos manifestar a lo mejor a través de las señas,
No lo podemos manifestar en forma corporal, sí con la expresividad de la cara, por supuesto, pero tiene mucho que ver con lo auditivo. Por eso es la música, es la melodía, el ritmo, cuántas cosas significan la audición. Muchas veces, al detectar una hipoacusia, al estimular la audición con una aparatología, ya sea un audífono, un implante, etcétera, lo que el chiquito necesite, un implante osteointegrado, lo que sirva para amplificar la pérdida que ese niño tiene, no siempre a través de la audición, por más estimulación y aprendizaje que se realiza, se logra una palabra hablada, se logra un lenguaje hablado, porque también intervienen otros factores, como los mencioné anteriormente, lo neurológico fundamentalmente, las bases que tenemos desde lo neurológico en nuestro cerebro. Pero sí, la audición siempre va a significar algo más allá de la palabra, que es esa entonación, esa música, ese deleite, ese placer por escuchar esa música, por tener un ritmo, porque eso es la vida, eso es vida y eso ayuda muchísimo. Muchas veces hay niños que tienen un implante, que tienen un audífono o el aparatito que necesiten, la metodología de amplificación que necesiten según su patología, y a lo mejor tienen un lenguaje de señas, pero todo esto les complementa en su vida, porque hay una música, porque se pueden divertir, porque escuchan un reto, porque escuchan alguna entonación que les sirve, porque de repente, más allá de poder entender y más allá de poder entender cada una de las palabras, hay una comunicación que viene por esta vía y que tiene todos estos significados, que no es solamente el valor de la palabra en sí mismo. Por supuesto que todo esto auditivo se graba en nuestra memoria, en nuestras huellas némicas, y todo esto queda para siempre si nosotros lo seguimos estimulando. Si tenemos una audición normal, quedará para siempre y se seguirá retroalimentando y formando y desarrollando. Y si tenemos una audición que va decayendo a través de la vida, después de los 7, 8, 9, 10 años, tenemos que seguir como trabajando y amplificando para que el estímulo no nos deje perder esto que nosotros ya adquirimos. Y después de esas edades, esto nos queda grabado, no lo perdemos. Pero si esto lo perdemos antes o no lo tenemos desde el nacimiento, tenemos que crearlo. Y eso es un trabajo arduo que hay que hacer. Los sonidos llenan de significado a nuestra vida. ¿Cómo no? Por eso la significación de una hipoacusia en la infancia es privación. ¿Sí? Cuanto más tarde tenemos una detección de una hipoacusia y según el grado, por supuesto, lo que el niño va a poder o no recibir del medio ambiente, de lo que es sonoro, significa una privación. Cuanto más tarde llega el equipamiento, cuanto más tarde la estimulación, son momentos de privación. Y el desarrollo intelectual y social de un niño dependen y están unidos a todas las aferencias del sistema nervioso central, lo cual le va a permitir el conocimiento de la lengua materna, fundamentalmente. La detección precoz y la intervención adecuada e inmediata a esa detección precoz aseguran un buen pronóstico. Cuanto antes podamos detectar, cuanto antes podamos intervenir. Intervención no desde lo quirúrgico, desde ya intervenimos en esta situación de hipoacusia con un equipamiento audioprotésico, con el equipamiento que sea necesario para ese niño y una estimulación adecuada. Cuanto más temprano lleguemos, cuanto más temprano lo logremos y mejores condiciones tenga este niño va a tener para poder desarrollarse, para poder seguir avanzando y menos rehabilitación va a necesitar a futuro. Nuestro trabajo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, al cual pertenecemos hace muchos años, y es parte inmensa, intensa de nuestra vida. Estamos trabajando en un servicio de otorrinolaringología, en una sección que es audiología, y que desde siempre trabajamos de esta manera, porque en este sector trabajamos específicamente con la audición. Hacemos un trabajo en equipo e interdisciplinario, estamos en un hospital pediátrico, hay una demanda interna y externa. Hay una dinámica de trabajo que, justamente como es una dinámica, vamos cambiando y vamos, adaptándonos a los tiempos, a los ritmos, a la cantidad de niños que recibimos, a las nuevas metodologías de intervención, de equipamiento. Y hay, por supuesto, interrelación con otros hospitales a través de la red de fonoaudiología, en donde, ustedes tienen que conocer que hay una ley, por supuesto, que es la de la detección
del screening universal que se hace en las maternidades de todos los hospitales del país a nivel nación, y en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, todos los hospitales detectan y hacen este screening universal en el momento del nacimiento. A las 48 horas de haber nacido un niño hay que hacer la autoemisión. Es el primer screening que se realiza. Por supuesto que cuando los screening dan patológicos y se repiten y hay distintas situaciones en donde los estudios no son óptimos, empieza nuestro trabajo y nuestra interrelación con otros hospitales, ¿sí? Hay a través de esta red un ir y venir y una llegada de pacientes con estas situaciones de complejidad, y nosotros tenemos que trabajar con eso e intervenimos con esto, con el equipamiento, con la orientación, con la estimulación, digamos, de que esa familia entienda lo que es una hipoacusia y pueda llevarlos a una rehabilitación. Entonces, todo esto es nuestro, digamos, compromiso con el corazón. Esto, cuando, digamos, han pasado los años, se ha fomentado de una manera impresionante el crecimiento, es importantísimo. Y esta interrelación nos permite también, una vez que detectamos, una vez que el paciente esté equipado, bueno, poder derivarlo, poder orientarlo a dónde va a tener que hacer la estimulación y cuál es la necesidad que va a tener ese paciente y esa familia, y acompañarlos. Contención, acompañamiento de esta familia, que comprendan lo que está pasando este niño, que un audífono no es todo, simplemente, que a lo mejor son pasitos, bueno, que hay que dar pequeños y que después son grandes avances, que hay que continuar, que hay que ser constantes. Es un trabajo muy, muy arduo. Es un trabajo que, bueno, nos llena de satisfacciones cuando las familias y nosotros trabajamos en equipo. Así que nosotros no hacemos el screening universal, porque dentro de esta red nosotros somos un hospital de segundo y tercer nivel, lo que significa todo lo que les estoy contando. ¿Qué hacemos con esos niños con patologías auditivas y cómo nos vamos a manejar de acuerdo a la patología que encontremos? Tenemos derivaciones, las más frecuentes son del hospital de día polivalente. En el hospital de niños se instaló hace muchos años una idea maravillosa, un hospital de día polivalente, así se llama, en donde el paciente ingresa por distintas situaciones o es derivado por distintos pediatras de distintas zonas, porque el paciente viene de distintas localidades, ya sea provincia de Buenos Aires o de donde tenga que venir, porque en su zona no hay una especialización. Entonces este hospital logra que el paciente haga un recorrido por muchos servicios y ya los pone en contacto con distintos especialistas para que después, bueno, puedan seguir avanzando con los diagnósticos. Es muy interesante y muy complementando, digamos, complementando mucho este trabajo que hacemos cada uno de nosotros. El servicio de neonatología, porque aquí llegan todos los bebés que tienen alguna patología que no puede ser resuelta en la maternidad donde nacieron. Entonces, bueno, tenemos un servicio de neonatología donde va a haber muchos pacientes que van a ser para que nosotros los evaluemos, porque tuvieron ingesta de antibióticos más de 5 días, por las distintas patologías que ingresaron, así que van a ser nuestros pacientes. Pediatría general, por supuesto que a la edad que llegue el paciente y tenga alguna situación que es sospechosa de hipoacusia lo van a derivar. El servicio de foniatría, donde a lo mejor llegan niños que no tienen un desarrollo del lenguaje óptimo o no están hablando. ¿Será que no escucha? ¿Será que no oye? ¿Será que es un problema de lenguaje específicamente? Bueno, tenemos que saberlo, así que trabajamos en equipo. Neurología, qué importante que es saber cómo está su sistema nervioso central y su neurología, su desarrollo neurológico general. Con genética es importantísimo cuando sospechan de algún síndrome, a ver si realmente, bueno, con los estudios y con los diagnósticos pueden llegar a una conclusión. Cuando encontramos una patología auditiva sin una etiología, sin un motivo aparente, la derivación a genética para saber y conocer un poco más del origen de esa hipoacusia y el desarrollo. Con oncología también, porque tenemos en oncología hay un gran desarrollo y un avance en los tratamientos. Hay una medicación que se llama cisplatino en particular, cisplatinum, que es una medicación que se da mucho y que es ototóxica. Entonces, saber cómo está inicialmente un paciente para ver qué audición tiene, tenga la edad que tenga,
porque desde muy pequeños los niños tienen algunas situaciones oncológicas, entonces nosotros tenemos que evaluarlo y vamos evaluándolo a través del tratamiento y al finalizar el tratamiento, para saber si esta medicación pudo haber afectado la audición y de qué manera, un oído, los dos oídos. En general sabemos que cuando hay una ototoxicidad se afecta bilateralmente, sí se afecta. Por lo tanto, estos son los servicios con los que contamos, digamos, como interrelaciones y derivaciones más frecuentes. También, bueno, es de lo que es psicopatología, un niño que tiene un trastorno en la conducta. ¿Será un trastorno en la conducta o es derivado de que no escucha, de que no se puede comunicar, que no escucha a los papás, que no puede desarrollar un lenguaje? Por lo tanto, tenemos derivaciones y, por supuesto, nunca descontamos, si son las más certeras, muchas veces, de papás que detectan la hipoacusia de sus hijos. A veces desde el nacimiento se dan cuenta que no están percibiendo, que no escuchan, sobre todo cuando son hipoacusias severas y profundas, si no cuesta un poco más. Por supuesto que hay hipoacusias que no son desde el nacimiento, son de aparición durante el primero, segundo año de vida o tercero o en adelante. El papá nota que no está escuchando bien, así que la derivación y la atención de los padres es y ha sido por siempre la primera detección, muchas veces cuando no había screening universal. Tenemos atención de niños internados, porque el niño oncológico puede ser un niño que está pasando una sala de tratamiento, los primeros estudios. Consultorio externo, tenemos muchos niños de pediatría de consultorio externo, el paciente es ambulatorio, va y viene. Y tenemos el grupo de crecimiento y desarrollo que se ocupa mucho de lo que es los trastornos específicos del desarrollo, del lenguaje, los trastornos en la comunicación derivados de trastornos, sea ya considerados del espectro autista. Es decir, imagínense que frente a todos estos niños tan variables y tan distintos en su presentación, ¿cómo nos vamos a tener que observar? Primero y principal la observación. Y después saber qué metodología vamos a utilizar, más allá de lo objetivo, por supuesto que contamos con autoemisiones, con potenciales evocados auditivos, desde lo subjetivo todo lo que podemos hacer y todo lo que eso nos va a aportar. Por eso los criterios de derivación, vamos a volver a decir que la inquietud de los padres hay que escuchar. Si los padres dicen, no estás escuchando a mi hijo, no, y sí, yo le estoy creyendo perfectamente, se da cuenta su papá, su mamá, los que crían a este bebé, los que están al cuidado de él, qué es lo que está pasando día a día. Así que eso es fundamental. No es nada, ya va a pasar, jamás es una frase que diríamos, jamás. Los antecedentes personales que ese niño tiene, a lo mejor no pudo hacer el screening, a lo mejor tuvo algunas situaciones personales, familiares, entonces hace que esos antecedentes valoren y sean, como un motivo de consulta. Los antecedentes familiares nos referimos a antecedentes genéticos fundamentalmente, y síndromes asociados a hipoacusia que pueden venir de genética o pueden ir a ser estudiados, pero también hay síndromes que tienen estigmas físicos y algunos que no. El objetivo nuestro es evaluar la integridad de este sistema auditivo, o sea que vamos a evaluar la función auditiva en su totalidad, obtener una estimación específica de lo que hemos obtenido, digamos, como hipoacusia, como variación en los umbrales después de la normalidad, fuera de la normalidad, qué tipo de pérdida encontramos, qué grado, cómo es esta pérdida, cómo es su configuración, y determinar todas las posibles opciones para esta intervención, que uno escucha intervención y siempre piensa en la intervención quirúrgica, pero hablamos de intervención como el equipamiento y como decidir según la patología qué es lo que va a necesitar ese niño. Y por supuesto, como lo nombramos, como el tema de que hacemos un diagnóstico y hacemos un diagnóstico diferencial con esto. No es un problema auditivo, entonces ya sabemos para dónde tiene que ir. Los profesionales que lo derivaron, o el equipo tiene que saber derivar también, sino a dónde vamos. ¿Tiene un problema de audición? Perfecto, ya lo tenemos entonces determinado, pero no lo tiene. Pensamos que era un niño que no escuchaba, pero escucha bien, entonces todo esto hace un diagnóstico diferencial frente a nuestra evaluación. En la evaluación tenemos cosas concretas. Siempre el primero y principal va el examen otorrinolaringológico.
la evaluación auditiva en sí misma, cuando el paciente es visto y evaluado por un otorrinolaringólogo en nuestro hospital, cuando puedan venir, nosotros formamos parte de un mismo servicio. Estamos en en los consultorios están todos juntos, está el médico otorrino y estamos nosotros los fonoaudiólogos. Tenemos el examen otorrinolaringológico, ¿por qué? Porque ese es un oído que es no apto en ese momento, porque tiene un tapón de cera, porque el conducto está sucio, porque tiene un olor raro, porque es fétido, porque a lo mejor es una membrana timpánica que está perforada, porque tiene un tapón de cera tan simple y sencillo y tan complicado. No vamos a hacer un estudio en esas condiciones. Nosotros tenemos que trabajar para empezar a hacer una evaluación con un oído apto, con un oído sano. Sea que está toda la formación del pabellón auricular y el conducto, sea que no, que hay una malformación, pero cuando tenemos un conducto hay que evaluarlo. Y sin esta evaluación nuestro trabajo no se vería tan completo. Imagínense que hacemos a un niño que, no nos dijo la mamá, estaba con el oído inflamado, él le dolía, tuvo dolores en algún momento. Muchas veces las otopatías de los niños son silenciosas. Imagínense que no lo ve un otorrino y le estamos haciendo una audiometría, pero me da una disminución este valor y tiene un tapón de cera. Todo esto, por eso y principal, tiene que ser evaluado por un otorrinolaringólogo o un pediatra que lo evalúe muy bien. Cuando el paciente llega a la evaluación auditiva, hacemos una anamnesis, nos vamos conociendo, nos vamos observando, porque el paciente también nos observa. Y vamos, estableciendo un vínculo a través de esa anamnesis, de esas preguntas que vamos a hacer para saber por qué concurre a la consulta, cuál es la historia de ese paciente hasta que viene a nosotros. Y de acuerdo, y más allá de las edades, que son fundamentales, las edades madurativas fundamentalmente en esto, al niño que tenemos frente a nosotros nos va a permitir elegir la metodología apropiada para evaluarlo. Porque ahora vamos a hablar de lo subjetivo. Por supuesto que lo objetivo lo vamos a hacer desde el nacimiento. Necesitamos que el niño esté dormido, ya sea por un sueño natural, como lo hacemos acá, o si lo hacen en algunos otros centros inducido. Desde el momento del nacimiento se pueden hacer todos los estudios audiológicos objetivos. Pero cuando hablamos de lo subjetivo que se complementa y que es necesario para cerrar un diagnóstico, necesitamos trabajar con estas observaciones. Y en la anamnesis, es el recuerdo, ¿no es cierto? Es el conjunto de datos que son relevantes, que los papás nos van a contar, tal vez con la impresión de la primera visita y la primera consulta y los nervios y las expectativas o el motivo de consulta, se diluyan un poco esos recuerdos y después nos van contando más. Por eso la anamnesis nunca empieza y termina en la primera sesión, en la primera visita, sino que la vamos como fomentando a través de distintas preguntas y a través de que nos vamos conociendo, para que nos cuenten todos estos datos que nos van a ser muy enriquecedores del diagnóstico y de la evaluación y de las necesidades de ese paciente y de conocer el origen también cuando encontramos una hipoacusia. Los datos de la familia, cómo está conformada, la fecha y el día en que vienen, por supuesto la fecha en que llega la consulta, es importante ponerlo, es importante la fecha de nacimiento de este paciente, así como sus documentos, los nombres de los papás, cómo está conformada su familia y después las cosas importantísimas de la historia personal del niño hasta la consulta. Así que a través de todo esto vamos a crear un vínculo, vamos a distendernos y vamos a poder crear un espacio para poder conocernos y para contener. Atención y observación, un buen comienzo, un encuentro cálido y agradable. También tenemos, además de la mamá o quien traiga al niño a la consulta, la familia, papá, mamá o los que lo traigan a la consulta, esta familia viene con expectativas, nos observa y también tenemos que ver que hay un niño que según la edad que tenga, también entra con temores o es un niño que está internado, así que todo esto lo vamos a ir resolviendo a través de estas primeras entrevistas. Hay entrevistas que llevan más tiempo, como les digo siempre, van como a lo largo de las sesiones, y otras que, es el paciente internado, tenemos una carpeta con toda una evolución, o viene de otro hospital con una historia clínica, pero igualmente nosotros tenemos que hablar con sus acompañantes. El niño nunca viene solo.
el nombre del niño y de los padres, o sea, esto es para que lo tengan bien claro. La nacionalidad, donde vive, habla en castellano, porque tenemos niños que vienen de Paraguay que hablaron solo en guaraní hasta que vinieron acá con sus papás. No nos podemos entender, no nos podemos comunicar nosotros directamente. Un domicilio, un teléfono, que ellos tengan los datos del hospital, el mail del hospital para que puedan comunicarse por cualquier situación. Por supuesto, motivo de consulta y quién lo deriva. Obviamente, lo primero que preguntamos, ¿por qué viene? Bueno, esto lo van a ver, por supuesto, más detalladamente, pero bueno, sabemos que la anamnesis se compone de pautas específicamente, ¿no? Que nos van guiando, que son los antecedentes hereditarios y familiares, la salud familiar, sordera, ceguera, deficiencia mental, malformaciones, adicciones. Tenemos muchas mamás que han tenido, bueno, adicciones durante el embarazo, otras enfermedades. Todo lo que significa, bueno, el periodo prenatal, el periodo de gestación hasta el momento del parto, infecciones, agentes ototóxicos. Ya les digo, tenemos mamás con adicciones durante el embarazo, embarazos no controlados. Tenemos distintas características que conllevan, bueno, que un niño venga de una o de otra situación. Alimentación, cuidados y controles de rutina. El periodo natal. Nace el niño, a término, es prematuro, pasado de fecha, qué pesó, cuánto pesó. Hubo una circular de cordón, nació ahogadito, lloró enseguida, no lloró enseguida. ¿Qué color tenía al nacer? Rosadito, como decimos rubicundo, se lee en la bibliografía, o era morado y no lloró enseguida. Esto tiene que ver con las anoxias. Y sabemos que un nervio como el octavo par, que nace tan desprotegido que su maduración tiene 1 año o 2, hasta que se recubre de las capas de mielina, que también tienen que ver con la estimulación, que ayuda a la maduración, sabemos que, bueno, que es muy lábil frente a determinadas noxas y que no sabemos qué es lo que genéticamente trae ese paciente para que esta falta de oxígeno afecte o no, y que es importantísimo. Las anoxias perinatales son muchas veces las causantes de hipoacusia. Fue un parto natural, fue una cesárea, hubo un problema con el factor sanguíneo, eso lo tenemos que ver bien después en tema. Los datos, bueno, esto que les hablo de los accidentes hipóxicos isquémicos, la hiperbilirrubinemia, el Apgar, 4 minutos, 6 a los 5 minutos. Saben que son 5 puntos y que cada uno tiene 2 puntos en su valoración y bueno, llegamos de 2 a 10. Cuanto más cerca del 10, mejor. Significa que es un niño más sano y más saludable en el momento del nacimiento. Si hubo un paro respiratorio, si necesitó una ARM, una asistencia respiratoria mecánica, si lo necesitó, fue prolongada, un halo de oxígeno, ¿qué necesitó este niño? ¿Qué pasó cuando nació? Hubo una cirugía, no pudo hacer el screening porque directamente fue una terapia neonatal. Signos clínicos, ¿qué observamos en la